Bueno, pues sabéis que hace ya algunas semanas que estamos en casa afectados por algún virus, bueno, no sabemos cuál, sabemos que no es el COVID porque ya lo pasamos, pero que nos está afectando mucho a la garganta. Así es que no sé si voy a poder decir todo lo que quiero decir. Yo intuyo que no, porque el Señor ya ha hecho que casi la mitad de lo que yo tenía que decir entre la nena y el pastor Rafael ya lo han dicho. Así es que me van a ahorrar, y los que teníais pensado aprovechar este ratito para dormir, pues os va a hacer un poco más corto. Pero bueno, vamos a ver de nuevo el texto en Mateo capítulo 2. Os invito a que lo busquéis en vuestras Biblias y lo vamos a leer. Estos días hemos estado celebrando la llegada de nuestros reyes a la ciudad de Barcelona, ¿no? La alcaldesa les da la bienvenida, les entrega la llave de la ciudad. En diferentes lugares se hacen diferentes recepciones. Los ponemos en el Belén, en casa, ¿no? Todos los tenemos allí, en el Belén. Yo creo que los tendríamos que poner un poquito lejos, ¿no? Siempre los ponemos llegando al establo, ¿no? Los teníamos que poner un poco lejos porque están a 2 años de camino, ¿no? Como nos explicaba ahora el pastor, pero bueno, los ponemos ahí cerquita. Bueno, es una fiesta tradicional, ¿verdad? A los niños les gusta. En Latinoamérica, he estado preguntando a algunos de vosotros, se celebra de diferentes maneras. Me llamaba la atención que hay muchos países en Latinoamérica donde lo que se hace el Día de Reyes es retirar los adornos de la casa. Ya se da por terminadas las fiestas de Navidad, ¿no? Aquí algunos las tienen hasta el cumpleaños, si es en enero, en febrero, ¿eh? Guillermo sé que las tiene hasta febrero, que es su cumpleaños, y así, ¿no? Son diferentes tradiciones, pero con las tradiciones pasa como con el juego del teléfono. ¿Recordáis? El día 31 estuvimos jugando un ratito al juego del teléfono, ¿no? Lo que uno le explica al otro y cómo va cambiando hasta que llega, ¿no? Y ciertamente esto es lo que ha pasado con esta tradición, que lo que nos ha llegado por medio de la tradición es bien distinto de lo que encontramos en la palabra. Ya el pastor nos estaba hablando de algunas de estas diferencias, así es que vamos a leerlo. A ver si nos lo ponen. Vamos a leer en Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre,
y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Bueno, vamos a leer hasta aquí, podríamos seguir, pero vamos a leer hasta aquí. Bueno, ya el pastor ya nos lo ha dicho, ¿no? Vemos que no eran reyes, sino que eran magos. No sabemos si eran 3 o eran más. Algunas tradiciones hablan incluso de 12, pero no lo sabemos. No sabemos si viajaban en camello, aunque por la época y por de dónde venían podríamos pensar que sí, que era así, pero son suposiciones. No sabemos sus nombres, ni tampoco si uno era blanco, el otro era rubio y el otro era negro. Seguramente por el origen desde donde venían, rubio y blanco no me las acabo yo de imaginar. Pero bueno, son tradiciones que nos han venido. Y tampoco vemos que a Jesús le regalaron ningún juguete, ¿no? Ni golosinas. Sus regalos fueron otras cosas que ya veremos, aunque ya hemos visto un poquito, ¿no? Mirad, Mateo empieza su evangelio con una genealogía. Cuando empezamos a leer Mateo, tenemos la tentación de decir, bueno, esto no tiene importancia, lo saltamos, porque total son un montón de nombres y qué más nos da, ¿no? Pero lo que Mateo nos está queriendo decir con esta genealogía es que Jesús era el que cumplía las promesas de Dios. Era el descendiente de Abraham, era el descendiente de David que estaban esperando. Era el Mesías, era de linaje real, era el rey que se esperaba. Y respecto al nacimiento, Mateo no se entretiene. Casi todos los detalles que tenemos respecto al nacimiento de Jesús nos da Lucas, no nos los da Mateo. Pero lo que sí nos dice es que María queda embarazada y José no es el padre, y por eso él está pensando en abandonar a María y, bueno, no acusarla de nada, sino sencillamente dejarla, y es el ángel que le dice a José que debe de asumir su responsabilidad como padre de Jesús que va a ser. Aquí, un comentario. Por esto se le llama a los Josés, se les llama Pepe. ¿Lo sabíais? ¿No lo sabíais? Porque en las genealogías se apuntaba José P.P., que quiere decir padre putativo. Quiere decir que era el padre que adoptaba, para que nos entendamos, a Jesús como hijo. Por eso a los Josés les llamamos Pepe, por si no lo sabíais. Curiosidades, que podemos ir aprendiendo. Bueno, avanzamos porque casi todo lo que he dicho ya nos lo había dicho el pastor. Así es que solamente Mateo nos dice que Jesús nació en Belén en tiempos del rey Herodes. Y esto es lo importante, porque fijaros, vamos a ver si aquí nos pueden poner los primeros 4 versículos del texto, porque vamos a ver algunas cosas importantes. No está subrayado, pero lo vamos a ver. Mirad, hay una palabra que se repite 4 veces, una vez en cada versículo. Es la palabra rey. Y Mateo está haciendo aquí un juego con estas palabras para llamarnos la atención, porque hay 2 reyes aquí, en este texto. No son los reyes magos que esperábamos de la tradición, pero sí se nos habla de 2 reyes. El rey Herodes, fijaros, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de el rey Herodes. Ese es el primer rey que se nos nombra. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fijaros cómo vamos cambiando de un rey al otro.
Entonces el versículo 3 nos dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el rey, el Cristo, el rey ungido. Sabéis que Cristo quiere decir eso, ungido, el rey que ha sido ungido. ¿Dónde está? ¿No? Así es que vemos cómo Mateo nos está presentando esta lucha, por decirlo así, entre el rey Herodes y Cristo, el Jesús, el rey ungido, el rey de los judíos, el rey prometido, el que se estaba esperando. Y es que, ¿recordáis cómo empezaba el Evangelio de Mateo? Nos hablaba de la genealogía del rey. Así es que aquí tenemos que Mateo está presentando un rey legítimo, que es Jesús, y un rey que usurpa el cargo, un rey que quiere ocupar el lugar de Jesús. En este caso es Herodes. Pero sabéis una cosa, cualquiera de nosotros podríamos ser el rey Herodes. Porque cuando se nos anuncia, vienen aquellos magos y dicen, hemos visto la estrella del rey que ha nacido. Nos sentimos atacados, porque no queremos un rey, queremos un salvador, queremos un Dios que nos bendiga, queremos que nos vaya bien, pero queremos mandar, queremos gobernar nuestras propias vidas. Y esto es lo que Mateo nos está presentando aquí. Otro contraste que encontramos en el texto de hoy es entre los que recibieron bien la llegada del rey y los que recibieron mal la llegada del rey. Fijaros, ¿cómo lo recibe Herodes? Como un problema, como algo que solucionar. ¿Cómo lo reciben aquellos magos que venían de Oriente? Que, como nos ha explicado el pastor, algunos piensan que venían de la tradición de los deportados a Babilonia, descendientes de aquellos que habían sido deportados como Daniel o Ezequiel o algunos otros, ¿no? Cuanto menos podríamos decir que habían recibido toda esa información de los deportados. Los deportados estuvieron en Babilonia y compartieron su fe. Muchos se quedaron incluso viviendo allí cuando podían haber vuelto. Y durante todo ese tiempo ellos compartían su fe de que estaban esperando a un Mesías. Así es que no sabemos, quizás estos eran descendientes de aquellos judíos, o quizás ni siquiera esto, pero habían escuchado que se esperaba la llegada del rey de los judíos. Y entonces Mateo nos presenta este dilema. Los judíos, los escribas, los sacerdotes, el rey de los judíos, Herodes, el que reinaba entre los judíos, en vez de estar esperándole para recibirle, lo que esperan es poder quitarle de en medio. En cambio, aquellos extranjeros, aquellos deportados, aquellos que habían estado lejos, venían a adorar a ese rey. Esto me recuerda mucho al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es fuerte. El principio de Mateo es fuerte, porque Mateo está escribiendo para los judíos. Si nos fijamos, Mateo, en el texto de hoy, y si hubiésemos seguido aún algunas profecías más, Mateo va citando profecías. Y va diciendo, esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho tal profecía. Esto sucedió para que se cumpliese tal profecía. Todas las profecías Mateo las va dando por cumplidas, porque él escribía para lectores judíos. Pero lo primero que dice es, los judíos no quisieron recibir al Señor y tuvieron que venir de lejos para recibirle. Fijaros que ellos no es que ignorasen las profecías, ni siquiera es que las tomasen en poco, que no las tuviesen en cuenta. Las conocían
y las tuvieron en cuenta, porque indagaron y le dijeron al rey, no, si tiene que nacer en Belén, si lo sabían bien. Pero parece que lo sabían para mal en vez de para bien, ¿verdad? Bueno, así es que vamos a comparar un momentito solamente entre lo que hizo el rey Herodes y lo que hicieron aquellos sabios, aquellos magos de Oriente. Sabemos que a Herodes se le llamaba el Grande, y esto hacía referencia a lo amplio de su reino. Fue un reino amplio geográficamente, pero también a cómo ejercía su reinado. Y es que por los relatos históricos que tenemos de él, sabemos que no se andaba con chiquitas, no tenía problemas. De hecho, mató a sus propios hijos y a su esposa como posibles rivales que tenía para ocupar el trono. Así es que cuando intenta matar a Jesús, no es la primera vez que hacía esto, sino que ya lo había hecho anteriormente. Fue un rey déspota, violento, solo tenía interés en su propio beneficio. Para conseguir el apoyo de los judíos, Herodes construyó el templo. El templo de Herodes. Él fue quien hizo construir ese templo. Y era un hombre religioso. Era un hombre en que su religiosidad externa era grande. Hasta gastó el dinero necesario para construir un templo. El templo de Herodes, el grande. Era un templo magnífico. Era un templo grande. ¿Y cómo reacciona Herodes cuando se le anuncia que venía alguien que quería ocupar el trono? Pues mirad, hay 3 cosas que hace, que luego las vamos a comparar con lo que hicieron aquellos sabios de Oriente. La primera que nos dice, se turbó, se inquietó. ¿Sabéis una cosa? A nadie nos gusta que nos hablen de nuestro pecado. A nadie nos gusta que nos digan que hay otro que debe de gobernar nuestra vida, porque nosotros no lo sabemos hacer, porque nosotros no damos la talla. Nos gusta que Dios nos bendiga, nos gusta que Dios nos favorezca, pero no nos gusta que nos gobierne, no nos gusta que nos diga cómo debemos vivir. Queremos que Jesús sea nuestro Salvador, pero no queremos que Jesús sea nuestro Señor. Lo que hizo Herodes es un reflejo de lo que en mayor o menor medida todos hacemos en algún momento de nuestra vida. Claro, estaréis pensando, yo no haría matar a todos los niños de menos de 2 años. Seguramente estáis pensando esto, ¿verdad? Pero es que para nosotros dejar a Dios de lado es mucho más fácil que esto. Es mucho más fácil. Sencillamente lo podemos ignorar. Fijaros que a la vez que Herodes hacía esto, encontramos a todos aquellos sacerdotes y escribas. ¿No os habéis planteado alguna vez? Los sabios de Oriente, los magos, llegan a Jerusalén y entonces toda Jerusalén se entera de que están buscando a Jesús, de que están buscando a un niño que ha nacido para adorarle. Y dice que se les pregunta a los expertos del tema, esto es, a los sacerdotes, a los escribas, se les pregunta dónde está, dónde tenía que nacer para ir a buscarle. Y nos llama la atención, ninguno de estos sacerdotes ni ninguno de estos escribas fue a buscar a Jesús. Solamente los sabios de Oriente. Claro, Herodes intentó matar a Jesús porque le preocupaba que pudiese ocupar el trono. Pero los sabios y los escribas, sencillamente, usando palabras de hoy en día, como que pasaron del tema, ¿no? No iba con ellos. Sabían, pero no se preocuparon. A mí me sorprende. Ninguno de ellos quiso ir. Y esto es lo que hacemos nosotros muchas veces. Sencillamente ignorar lo que Dios nos dice, no hacer caso.
La segunda cosa que hizo Herodes fue la hipocresía, la religiosidad. Yo también quiero ir a adorar a ese niño. Y va a los sabios y les dice, mira, indagad, ve, encontrarlo, cuando lo encontréis, yo quiero ir a adorarle. Qué falsedad, ¿verdad? Qué hipocresía. Herodes, ya os he dicho, era religioso, había construido el reino, pero era religioso a su manera, como nosotros muchas veces. Creemos en Dios a nuestra manera. Nos gusta que Dios sea como nosotros pensamos que sea. Y cuando leemos profetas, ¿no? Como pudimos estar leyendo, no recuerdo qué profeta estuvimos haciendo, sé que vamos a hacer Amós ahora, y cuando leemos a los profetas hablando del juicio de Dios, casi como que nos escandalizamos y decimos, ¿cómo puede ser que Dios sea así? Porque queremos que Dios sea un poquito como Papá Noel, ¿no? Ese Dios bueno, que con barba blanca, un poco gordito. No queremos al Dios del juicio. Queremos que Dios sea a nuestra manera. Y nos hacemos nuestra religión. Y creemos lo que queremos. Y actuamos de acuerdo a eso. No de acuerdo a lo que la propia palabra de Dios nos dice sobre Dios mismo. Así es que no necesitamos matar a Jesús. Solamente necesitamos hacerlo a nuestra medida. Hay una canción de Canta y Ríe de Navidad que dice eso, ¿no? Un Dios a nuestra medida. Un Dios como yo quiero que sea. Bueno, tenemos Herodes que primero se turbó, luego vemos su hipocresía, su fingida religiosidad y finalmente vemos que quiere matar a Jesús, que quiere eliminar a Jesús. Tenemos que reconocer que el Evangelio es incómodo. No nos gusta. Es algo... El problema es que es exclusivista. Es exclusivista. Jesús viene y dice, yo quiero ser el rey de tu vida. Y a nosotros lo que nos iría bien sería que dijese, bueno, te aceptamos como asesor, ¿vale? Para que nos des algún consejo cuando nos haga falta, pero la decisión la tomaré yo. Y Jesús dice, no, no, yo vengo para reinar. Quítate del trono, que ese es mi lugar. Y esto es lo que no queremos. No hay una postura intermedia. O dejas que Jesús reine en tu vida o no dejas que Jesús reine en tu vida. Si le tomas como un buen maestro, ¿no? Algunos dicen, lo que nos gusta de Jesús es su enseñanza, qué bien enseñaba, qué buen maestro era. Bueno, entonces estás convirtiendo en tu asesor, en el que te da consejos. Pero cuando el consejo que te da no te gusta, pues no lo sigues y en paz. Eso no es que sea el rey de tu vida. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es que al principio del Evangelio de Mateo encontramos el prototipo de los que se oponen a Jesús, aquellos que no quieren que gobierne en sus vidas. Encontramos al rey Herodes, que quiere reinar él y que no quiere oír hablar de un rey que viene para reinar en sus vidas. Por otro lado, encontramos a los reyes, a los sabios que venían de Oriente, que ya el pastor nos ha explicado cuál era su profesión y su origen. Así es que vemos que de la misma manera que Herodes reaccionó con estas tres maneras, se turbó, fingió religiosidad y quiso matar a Jesús, vemos que ellos reaccionan también de tres maneras. La primera es el gozo, es la alegría. Dice que se alegraron, en el versículo 10, que se alegraron al ver la estrella que les indicaba el lugar. Fijaros, la secuencia podría ser algo así. No sabemos exactamente, así es que
Lo que os digo ahora es un poquito de especulación, pero podría ser algo así. Aproximadamente 1 o 2 años antes, ellos han visto en el cielo un fenómeno astronómico que les llama la atención, algo que no esperaban. Sabéis que los astrónomos prevén el movimiento que las estrellas tienen en el firmamento. Entonces ellos vieron algo que no estaba previsto, algo que no esperaban, y aquí, bueno, podríamos especular, pero no lo vamos a hacer. Y eso ellos lo interpretan como el anunciamiento de que ha nacido el rey de los judíos. Ya hemos hablado un poquito de esto. Así es que, al ver esto, dicen, lógicamente, el rey de los judíos tiene que nacer en la capital del reino de los judíos, que es Jerusalén. Por eso se dirigen a Jerusalén. Pero se dirigen sin que les guíe la estrella. Se dirigen ellos. Luego la estrella vuelve a aparecer más tarde. Pero en esta primera ocasión ellos van a Jerusalén por deducción lógica. Cuando llegan a Jerusalén, pues ya hemos leído el texto, les dicen que es en Belén. Y cuando se dirigen hacia Belén, vuelven a ver ese fenómeno que habían visto. Pensar que para dejarse guiar por la estrella, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cómo nos podemos dejar guiar por las estrellas? Si viajamos de noche, ¿no? De día, ¿quién ve las estrellas? No se ven, ¿no? Así es que aquellos que piensan que les guiaban las estrellas tienen que dar por hecho que viajaban de noche, lo cual no era lo habitual. No había autopistas señalizadas ni con luces. Había que viajar de día para ver por dónde se iba, ¿no? Así es que lo que sucede es que ellos primero se dirigen a Jerusalén y luego se dirigen a Belén y claro, lógicamente por las noches miran el cielo y entonces ven de nuevo la estrella. Pero dice que, así, ya os digo, esto es especulación, no sabemos exactamente, hay otras posibles explicaciones. Pero lo que sí nos dice Mateo muy claro es que cuando llegaron al lugar donde estaba Jesús y vieron la estrella allí, sintieron muy grande gozo. Esto es lo primero. ¿Recordáis? Herodes se turbó. Ellos sintieron un gran gozo. La segunda cosa que hicieron fue adorar a Jesús. Aquí encontramos otro detalle que a veces nos confunde, ¿no? ¿Dónde había nacido Jesús? En Belén, ¿pero dónde? En un establo, ¿no? Y en cambio aquí donde entran, en una casa, ¿no? Lo cual nos indica, de nuevo, que había pasado cierto tiempo. Ya, lógicamente, cuando José y María llegan a Belén, la urgencia de la situación de que María iba a dar a luz, pues exige encontrar un sitio urgente. Y no encontrando ningún lugar mejor, acaban en un establo. Pero luego, después de nacido Jesús, ellos se establecen en la ciudad y acaban encontrando un lugar. No sé si sería de alquiler o con hipoteca. Se lo preguntáis a José y a María cuando lleguemos al cielo. Pero ya estaban en un lugar. Dice que cuando entran los reyes, fijaros, y esto va en contraposición a la hipocresía que hemos visto de Herodes, cuando entran dice que viendo al niño se postraron y adoraron, como algo automático. A mí me recuerda cuando los profetas en el Antiguo Testamento, el Señor se les aparece siempre, y Juan también en Apocalipsis, siempre que el Señor se les aparece, ellos quedan postrados en el suelo. De alguna manera, a mí esto, cuando ellos ven a ese niño, se postran para adorar. Y finalmente le entregaron sus regalos. Chicos, lo siento, en ningún sitio he encontrado que le entregasen una PS5, ni juguetes, ni la Nintendo, ni siquiera ropa para ir a la moda. Ya nos ha hablado un poquito el pastor de los regalos. Esos regalos nos dice que provenían de sus tesoros, lo cual nos indica que estos sabios de Oriente, estos magos, posiblemente eran ricos y para sufragar los gastos del viaje habían traído consigo parte de su riqueza para ir pagando los gastos del viaje.
Así es que es de ahí de donde salen estos regalos. El oro, un material precioso. De alguna manera ya el pastor nos ha hablado de ello. Si tenemos oro, entregarle al Señor algo inferior a esto es como un desprecio para el Señor. Es el mejor material que podemos entregar. Así es que esto es lo que hicieron aquellos magos. Posiblemente en sus tesoros tenían plata, cobre, tenían otras cosas, pero entregaron lo mejor. Y esta es la idea. ¿Cómo podemos nosotros ofrecer oro al Señor? Quizás se está refiriendo a las ofrendas que damos al Señor. ¿Esto? ¿Cómo podemos, al final, cuando ofrendamos al Señor, enseñamos, decimos que estamos dándole al Señor de lo que Él ya nos ha dado, ¿no? Así es que, ¿qué sentido tiene, ¿no? Que entreguemos oro. Cualquier cosa que demos siempre será menos de lo que el Señor nos ha dado primero, ¿verdad? Pero decimos que al entregar oro entregamos lo mejor de nuestras vidas. En Romanos 12, 1 y 2 nos dice que debemos de entregar nuestro cuerpo, nuestra vida, como un sacrificio al Señor. Y yo creo que esta es la idea que tenemos que sacar de aquí. Entregar lo mejor de nuestras vidas. Entregar lo primero. Entregar todo mi ser al Señor. A veces algunos ofrendan y dicen, bueno, yo ya he entregado el diezmo, ya con esto me conformo, ya he cumplido con Dios. Dios no necesita una parte de lo que nos ha dado Él. Si todo le pertenece, Él no necesita lo material. Él quiere que entreguemos toda nuestra vida, que nos entreguemos nosotros al Señor. Pero dejarme una reflexión más sobre lo material, sobre entregar nuestras ofrendas. A veces al entregar nuestras ofrendas nos preocupamos y decimos, ¿me va a alcanzar con lo que me queda? ¿Me va a alcanzar con el resto? Parece que esa pequeña parte que damos al Señor sea la más importante de todas, ¿no? Y en cierto modo lo es. Pero al final parece que nos olvidemos de que en la mayoría de los casos nos quedamos mucha más parte de la que le damos al Señor. Y estamos siempre preocupados. ¿Me va a alcanzar? ¿No me va a alcanzar? Yo creo que el Señor hace que ofrendemos para que aprendamos a que si le damos al Señor lo que Él nos pide, Él cuida de nosotros. Y no nos preocupemos tanto por lo material. Con esto no quiero decir que despilfarremos, pero que no tengamos esa preocupación que siempre tenemos por lo material. El Señor dijo que no podemos servir a dos señores, a las riquezas y a Él. Y yo creo que de alguna manera el poner la ofrenda nos ayuda en este sentido, ¿no? A decir, yo pongo la ofrenda porque sé, Señor, que tú vas a proveer, que tú me vas a dar. El incienso. El incienso era un perfume muy caro, muy caro. En el Antiguo Testamento se usaba para dar culto a Dios. Había incluso algún perfume hecho de incienso que era exclusivo para Dios. Vamos a ver si nos pueden poner Éxodo capítulo 30, del 34 al 38, y vemos cómo el Señor explica cómo deben de hacer este incienso. Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte de perfumador, bien mezclado, puro y santo. Fijaros qué características, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Y fijaros, el versículo 37. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada
para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Era algo exclusivo para el Señor. Así es que, de nuevo, igual que el oro identificaba a los reyes, identificaba a Dios, este incienso nos está identificando a Jesús como Dios. Pero hay algo más. ¿Sabéis? El incienso también lo usaban los sacerdotes para entrar en la presencia de Dios. Dice la tradición, esto lo leía en el comentario de David Burke, habéis visto en Santiago de Compostela el botafumeiro. ¿Sabéis lo que es? El botafumeiro es un incensario que hay en la Catedral de Santiago, que es muy grande y que va yendo de un sitio al otro a lo largo de toda la nave. Se dice que la tradición de este incensario es que todos los peregrinos que iban a la catedral, cuando llegaban, no tenían dónde dormir y dormían en la catedral. Todos venían después de largas caminatas, sudados, sucios, y todos dormían allí juntos en la catedral. Dice que la catedral a veces olía un poquito fuerte, ¿no? Y por eso el botafumeiro se llenaba de incienso para quitar ese olor, para tapar ese olor. De alguna manera, cuando el sacerdote entraba con el incensario, era para dar un buen olor al Señor. No el olor nuestro, de nuestro pecado, sino ese olor del incienso. Sabemos de 3 personajes bíblicos que sin tener lugar, sin tener derecho, y quisieron entrar con el incensario, no sé si lo digo bien esta palabra, con el incienso, delante de la presencia de Dios. 2 de ellos fueron Nadab y Abiú, que murieron, hijos de Aarón. Murieron en el acto. Levítico capítulo 10, lo podéis leer. También el rey Ucías, pensándose que su cargo de rey le daba para eso. Cuando entró con el incienso, dice que quedó lleno de lepra y tuvo que reinar su hijo en su lugar porque tuvo lepra hasta que murió. En cambio, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es el que tiene el derecho de entrar delante de la presencia de Dios y entra con ese incienso y nos lleva con él. Y podemos entrar con él. También en Apocalipsis y en algunos salmos se nos dice que el incienso representa las oraciones de los santos hacia el Señor. Así es que, ¿cómo podemos nosotros ofrecer ese incienso que los sabios ofrecieron al Señor? Pues por medio de oraciones levantadas al Señor a través de Jesús, reconociéndole como el único que nos puede salvar, reconociéndole como el único que nos da acceso a la presencia de Dios, como el único que quita ese mal olor de nuestro pecado y nos permite entrar delante del Señor. Finalmente, la mirra, el tercero de los regalos. Nos habla también de la divinidad de Jesús. En el capítulo en el capítulo 30 de Éxodo, también más adelante, nos habla de que el altar se ungía con un ungüento de mirra especial. Y sabéis que la mirra se usaba para ungir a sacerdotes, reyes y profetas. Así es que de alguna manera aquellos sabios de Oriente están reconociendo en Jesús esas 3 profesiones que ya sabemos que tiene: rey, sacerdote y profeta. Y también, como nos decía el pastor, se usaba para ungir cuando morían. En Juan 19, del 39 al 40, leemos: También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Así es que el tercer regalo nos habla de cómo Jesús iba a cumplir esa misión. ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo de alguna manera nosotros también
podemos ofrecer mirra al Señor? Pues solamente reconociendo en Jesús a nuestro Rey y sacerdote, reconociendo que es el único que nos puede salvar a través de la muerte en la cruz. Terminamos, hermanos. En la verdadera historia del Día de los Reyes encontramos la alternativa entre el Rey verdadero, legítimo, el esperado, y el Rey usurpador, que somos cada uno de nosotros. Debemos elegir quién va a reinar en nuestras vidas. ¿Sabéis? En el mundo ya se nos dice que va a reinar Él por siempre. Pero mientras eso se cumple, ¿quién va a reinar en tu vida? Yo te invito en esta mañana a que reconozcamos en nuestra vida a este Jesús como el Rey, no solo del universo, sino especialmente de nuestras vidas. Que acudamos a Él con nuestra devoción, dispuestos a reconocerle como Rey con nuestros presentes. Oro, lo mejor de nuestras vidas, nuestra consagración total a Él. Incienso, nuestro reconocimiento de nuestra necesidad de intercesión a nuestro favor y nuestras oraciones levantadas al Señor solamente a través de Jesús. Y finalmente, la mirra, aceptando que su muerte es el único medio de salvación que tenemos para nosotros. Pues quiera el Señor que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que nos veis por YouTube, aceptemos esto y como aquellos magos de Oriente, llevemos nuestros presentes al Señor, oro, incienso y mirra. Que el Señor os bendiga.